Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy en el marco de nuestro programa de capacitación de la Dirección de Educación Física, estamos presentando un nuevo dispositivo virtual, una manera de llegar a todos los profesores y profesoras de educación física de nuestra querida provincia. En este caso vamos a estar compartiendo con ustedes la planificación educativa como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la educación física. Seguimos convencidos y convencidas que un profesor, una profesora mejor formada, mejor capacitada, mejor capacitado, mejor formado, inevitablemente va a dar mejores clases de educación física. Y como nos gusta decir a nosotros, son espacios para seguir repensando nuestras prácticas, para seguir interpelando lo que hacemos en lo cotidiano, en nuestros patios, en nuestros centros de educación física, y como nos gusta decir a nosotros, seguir llenando esta mochila que tenemos los profesores con recursos, con contenidos, para después poder hacer en esos patios la transposición didáctica, seguir profundizando y mejorando nuestras clases de educación física. Y de esta manera poder jerarquizar la educación física no solamente en cada institución, en cada distrito, en cada región, sino en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esperemos que puedan disfrutar de este ciclo, que se puedan apropiar de los contenidos. Un abrazo grande para todos y para todas. Bueno, hola a todos, a todas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este dispositivo de la Dirección de Educación Física, que se desprende precisamente de una de las líneas político-pedagógicas de la Dirección de Educación Física, que tiene que ver con la capacitación y con la actualización de inspectores, de inspectoras de enseñanza, equipos de conducción y docentes, y pertenece a un programa que se llama precisamente Capacitación y Actualización Permanente. Bueno, esta asistencia técnica precisamente se llama la planificación educativa como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la educación física. Y como ustedes saben, existen muchos niveles de planificación educativa, desde los niveles superiores hasta la planificación que realiza el docente para su aula o, en el caso nuestro, para su patio. Y justamente esta última es la que vamos a abordar con esta asistencia técnica. Muy bien. Primer pregunta clave que nos hacemos antes de comenzar con cualquier temática, en este caso en particular, la planificación, que obviamente la pregunta es, ¿qué significa planificar? ¿Qué es planificar? Nosotros tenemos que saber cuál es el concepto, qué entendemos por esto de planificar para poder avanzar, ¿sí? Y la verdad es que hemos recogido algunos conceptos, algunas propuestas, algunas ideas a lo largo de otras asistencias técnicas en la provincia de Buenos Aires, y es la palabra de los docentes y de las docentes, y es lo que nos interesa muchísimo, algo que decimos, bueno, a ver, ¿qué dice el territorio? Dice por ahí, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los conceptos, y que realmente estamos muy de acuerdo, por eso están allí también, tienen que ver con esto del soporte, ¿no? Como un apoyo, como algo, ese borrador que lo necesitamos, como ese rumbo, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que yo quiero hacer para acá o para este lado o para el otro lado en relación al trabajo, a los objetivos, a los fines. También como una hipótesis, ¿no? Hipotetizamos qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer de ese modo. Entonces, nos anticipamos con hipotetizar algunas ideas sobre esta planificación. También es claramente una declaración de intenciones. Bueno, ¿qué quiero hacer? Como les dije recién. Y Ujú. fundamentalmente una previsión didáctica. Cuando no hablamos de una previsión es anticiparnos desde antes de llevar a la práctica lo que queremos hacer. Esto de la previsión es sumamente importante. Sí, también Maite nos han comentado que para muchos es una herramienta útil y esa es la idea, que la planificación debe ser una herramienta útil que uno pueda tener a mano, que uno pueda revisar, que pueda revisitar permanentemente. Alguien dijo en una de las asistencias técnicas, no es hago lo que quiero, sino decido lo que hago. Es una toma de decisiones la planificación, también es un desafío, nos da un orden, es una organización. Y también algo que nos pareció muy interesante, alguien dijo una vez que es una huella profesional y que también en nuestra planificación queda también plasmada nuestra identidad pedagógica, porque bueno, es parte de todo ese bagaje que tiene el docente y que lo plasma en este dispositivo. Para seguir, bueno, esta placa tiene que ver un poco con lo que suele suceder. Por un lado tenemos el lado izquierdo que
tiene que ver un poco con lo que dijimos recién, esta planificación que es un rumbo, es un horizonte, es un lugar a donde uno quiere llegar, que podría ser cuando uno decide ir a un lugar y pone su GPS para poder llegar de la mejor manera, pero a veces la realidad presenta circunstancias que nos hacen modificar esa planificación que teníamos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras hay una autora que se llama Elizabeth Gottfeld, que ella sostiene que la planificación es el mejor sistema previsto para abordar cualquier imprevisto. Entonces, si nosotros teníamos previsto llegar a un lugar y decidimos y teníamos como objetivo llegar a ese lugar, cuando aparecen los inconvenientes, el tener el objetivo claro igual nos lleva a tomar a nosotros las mejores decisiones. Y claramente, como seguimos avanzando, ¿no? Desde lo que es la planificación, ¿qué entendemos por planificación? Avanzamos un poco en el concepto y cómo comprendemos, ¿no? Fíjense que allí marcamos en negrita como para poder tener bien en claro estas palabras claves. Y aquí pusimos que es una oportunidad, ¿no? En realidad entendemos al profesional reflexivo que es el docente, en el cual lo ha planificado, lo ha diseñado, lo ha pensado, lo ha escrito, ¿sí? Lo ha puesto en marcha, pero luego puede hipotetizar sobre eso y contrastarlo con lo que ideó. Bueno, a ver, si hice esto, bueno, ¿cómo me fue? Puedo decir, no, la verdad es que lo voy a corregir, lo voy a cambiar, o realmente voy a decir, no, esto está muy bien, voy a reafirmar mis decisiones, como dice allí. Esto lo hemos extraído de un documento de la Dirección de Educación Física del año 2008. Esto está al acceso de ustedes en el ABC, en el repositorio del ABC, ¿sí? Perfecto. Y claramente, como hemos citado varios autores y seguimos citando, Ruth Harf es una de las que citamos bastante, que también lo cita la Dirección de Educación Física en esta oportunidad en el año 2008. Ruth Harf dice que la planificación didáctica es un proceso mental. La verdad es que sí, nosotros realmente pensamos, no es que yo siento y escribo, ¿sí? En la computadora, en un papel. Primero lo pienso, lo elaboro, lo diseño en mi cabeza, ¿sí? Y después sí, debo escribirlo, tiene que haber un proceso de escritura, pero que realmente se constituye, fíjense que también acá en negrita hemos puesto, además de proceso mental, esto que pensamos, que es una sucesión de borradores, donde realmente esto nos lleva la pauta, y que más adelante les vamos a explicar, pero me anticipo con esto de la flexibilidad que tiene la planificación. Es muy raro que yo en febrero planifique y que en diciembre haga exactamente lo mismo a lo que dijimos en febrero con Analía, por ejemplo, ¿sí? Realmente esta asociación de Exactamente. borradores lo que nos da la pauta es que a veces tenemos que reajustar, modificar, cambiar, porque el contexto, la situación, el grupo, el turno, el espacio, bueno, un montón de situaciones hacen que por lo complejo de la tarea tenga que modificarlo, y eso está bien, eso es comprensible, por eso ella le llama y lo tomamos, realmente estamos muy de acuerdo con esta sucesión de borradores. Perfecto. Sí, también tomamos esta definición, como verán, hay muchas definiciones de planificación y nosotros fuimos tomando de los distintos autores los que nos parecía interesante, ¿no? Porque pareciera que una definición va complementando a la otra, ¿no? Y en este caso se habla de la idea de previsión, de prever, ¿no? O sea, uno tiene que preparar situaciones de aprendizaje para que suceda la enseñanza. Y cuando uno prepara una situación de aprendizaje, lo que hace es buscar generar una tarea, preparar un dispositivo para que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Y todo eso tiene una intencionalidad, tiene un objetivo, tiene un propósito. Así que también estamos de acuerdo que esta sucesión de borradores también es una previsión para preparar todas las situaciones de aprendizaje para que suceda ese aprendizaje en nuestros grupos. Pero también no podemos dejar de mencionar que la planificación es un deber, porque el docente tiene la obligación de planificar y de comunicar a la o a las instituciones donde trabaja cuáles son las decisiones que tomó, siempre enmarcado, por supuesto, en la normativa vigente y en los diseños curriculares vigentes, pero tiene que comunicar a la institución cuáles son las decisiones que tomó para que suceda el aprendizaje. Del mismo modo que también se la tiene que comunicar y se la tiene que contar a su grupo de estudiantes. Así que no podemos dejar de lado que también es un deber de los docentes. Vamos a pasar, Claro. Sí, ahí sí, está. perfecto. Algo normativo, ¿no? Bueno, acá tenemos una Ajá, placa que me parece muy, muy clara, que lo pensamos porque esto, si bien está dirigido para el profesor o la profesora que está en la clase, también hay directivos e inspectores que nos pueden escuchar. Entonces, ¿desde dónde nos posicionamos?
en el lugar del hecho educativo, ¿no? En la clase, en la planificación docente, que es lo que venimos explicando hasta aquí, ¿no? Hasta ahora. Pero que la realidad es que ahí no estamos solos, no solo para pensarla, porque es una construcción colectiva, sino también para llevarla a cabo. Estamos dentro de una institución educativa, por eso fíjense que los círculos concéntricos nos van llevando en forma ascendente desde la clase, que puede ser el patio, el gimnasio, el campito, todos esos lugares que se les ocurra que pueda estar dándose la clase, hacia esa institución. Toda institución educativa, ustedes saben muy bien que tiene un proyecto institucional. Por lo tanto, nuestra planificación debe desprenderse de ese proyecto. Y ahí es cuando decimos que es situada y contextualizada. La verdad es que las instituciones tienen sus particularidades, sus lugares, su zona geográfica, sus intereses, del cual tenemos que digamos, propender a que eso derive de ese proyecto institucional. Ese proyecto institucional, que es la institución educativa, valga la redundancia, se desprende de un distrito, de un proyecto educativo distrital, que por supuesto ese distrito está dentro de una región, que es el proyecto educativo regional. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires se divide en 25 regiones, o sea que tendríamos como este esquema multiplicado por 25, ¿sí? Para que ustedes entiendan porque muchas veces cuando estamos en el patio dando la clase, en el gimnasio, en el CEF, ¿no? Estamos pensando en esa situación, pero esa situación que se desprende, fíjense, de todos los lugares que se desprende y que realmente, como dijo Analía recién, es un deber que Ujú. la hagamos y es un deber que se desprenda de todo eso, ¿sí? Perfecto. Sí, cómo está interrelacionada, ¿no? Y ahora vamos a Tal pasar a cual. mencionar algunas particularidades que tiene la planificación, ¿no? Bueno, algunas que nosotros consideramos de las más importantes, dice que es parte de las habilidades y competencias que exige esta profesión docente, ¿no? ¿Por qué una de ellas? Porque en realidad para poder planificar necesitamos conocer los diseños curriculares, las propuestas curriculares vigentes, necesitamos conocer la normativa. Necesitamos saber diseñar un proyecto de poder realizar una unidad didáctica, que eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos que trabajar también con el proyecto institucional, respetar los acuerdos institucionales, realizar un trabajo colectivo. Por eso decimos que es una de las habilidades que exige nuestra profesión docente. Está vinculado también con lo que decíamos recién del deber, ¿no? Y de ser parte de una institución educativa. También, ay, perdón, se pasó una. También dice que la planificación es la anticipación a la acción, ¿no es cierto? Que uno lo que quiere es modificar una situación. Bueno, acá mencionamos a Jackson, que Jackson dicen que es la fase del aprendizaje preactiva, es la preacción. O sea, cuando uno planifica está preparándose para la acción, lo cual no significa que eso quede ahí, porque cuando sucede la acción probablemente tengamos que modificar, nos evaluamos y volvemos nuevamente a la preacción, como si fuera un círculo, ¿no? Claro, son particularidades que seguimos sumando, que nos parece interesante para poder comprender y profundizar sobre esto de la planificación. Fíjense que acá, bueno, Mm. no es negrita, pero sí está como remarcado, porque nos parece muy interesante que se queden con algunas palabras claves. Esto de la representación mental. Hoy hablábamos, que Ruth Harf decía del proceso mental. Volvemos sobre lo mismo, ¿no? Lo ideamos, lo pensamos, lo diseñamos, lo representamos, ¿no? Un docente que lo que espera es que sea activo en esa acción, no un docente que es un técnico, un aplicativo y que hace lo que le dice otro. En realidad es una representación que surge de su propia acción. Por eso a veces decimos del profesor y la profesora reflexiva y artesano, más que nada, o artesana, donde Ujú. elabora su propio plan, ¿sí? Y que tiene que ver con la característica siguiente, que es la próxima placa, que es justamente esto, ¿no? Que es un docente reflexivo, un docente desde la práctica social, que además de esa reflexión, de ese análisis, a la hora de poder llevar adelante la construcción de esa planificación, tenga que ver con ese entretejido, porque lo que decíamos hoy, no lo construimos solos, lo construimos solos en relación a otros, ¿sí? Nuestros estudiantes Ujú. destinatarios, esta institución en la que está dirigida la planificación, ese contexto institucional, el grupo, si nos vamos como achicando o bajando, ese grupo. Por lo tanto, este docente reflexivo es aquel que lo diseña, pero también le permite modificar, cambiar, ajustar, o realmente decir, qué bueno, hoy me salió muy bueno, esto es lo que yo quiero, esto lo voy a repetir quizás en este mismo grupo. Sí, perfecto. También
volvemos a lo anterior, ¿no? Es una movilización, ¿no? La planificación es una movilización de Sí. distintos tipos de saberes. En esto que decíamos, no solamente es conocer los diseños y las propuestas curriculares, sino es elaborar un proyecto, pero lo más importante es que acá el docente se vuelve un profesional reflexivo, ¿no? Que con todos esos saberes los puede traducir en una planificación para modificar esa situación o para crear esa situación de aprendizaje que mencionábamos antes, ¿no? Es movilizar todos los saberes en pos de realizar una buena planificación para sus grupos de estudiantes. Y acá un poquito una pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿cuáles son los sentidos de esta planificación? Y entre los sentidos también decimos que, bueno, la planificación es una manera también de democratizar los saberes de la educación física, ¿no? Eh, Revisar las propuestas curriculares y revisar los diseños curriculares vigentes para que se traduzcan en esas clases, ¿no? Tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué es lo que aparece en mi planificación? ¿Qué es lo que no está apareciendo? ¿Qué es lo que debería aparecer? ¿No es cierto? Porque, bueno, sabemos que los diseños curriculares y las propuestas curriculares son prescriptivos, con lo cual tienen que estar siempre en nuestras planificaciones, pero es una manera de revisarnos también, ¿no es cierto? Y esto de pensar también en la variabilidad de la práctica, que estén, que si en revisar si en nuestra planificación se encuentran todas las prácticas, cuáles son las con las que en realidad debería estar, deberían de salir como del banco de suplentes, como decimos nosotros, y cuáles son más favorables para un grupo, para el otro, para tal año, para tal nivel, para el CEF, para la escuela. Y también pensándolo como política de cuidado, ¿no? Nosotros sostenemos que si el docente, como decíamos hoy, si uno tiene un rumbo, si tiene un horizonte, si tiene un objetivo, si tiene un propósito, uno va a diseñar una situación de enseñanza en el marco de las políticas de cuidado. Perfecto. Y bueno, acá seguimos como profundizando, ¿no? No son términos que no los hayamos dicho, pero sí nos interesa mucho, como les dije recién, valga la redundancia, profundizar sobre algunas cuestiones, criterios le llamamos, para entender un Ujú, poco la planificación en el marco de algunos rasgos que acá están en cada uno de los globos en blanco, ¿sí? ajá, Marcados, como algo que ya venimos dialogando, por ejemplo, la flexibilidad, la utilidad y la viabilidad, es decir, aquello que nosotros diseñamos, que somos artífices de ese diseño, de esa creación, y que también, por ser docentes reflexivos sobre esa propia acción, lo podemos modificar para que sea útil, pero útil ¿para quién? Nosotros en quién estamos pensando siempre, en nuestros estudiantes, en el proceso del aprendizaje. Esa es la utilidad y la viabilidad. Como decíamos, soy una construcción colectiva. La verdad es que trabajamos no en soledad, lo pensamos y lo trabajamos con el otro, a veces en diálogo con nuestros propios estudiantes, y no necesariamente tienen que ser estudiantes del nivel secundario. Yo puedo entrar en diálogo también en el nivel inicial. ¿Qué les gusta? ¿Qué pueden hacer? Eso también es construir colectivamente, y ni hablar con pares y con la institución educativa, como lo decíamos hoy desde el proyecto institucional. Contextualizado, ni hablar. Es como innegociable, tiene que estar situado para ese lugar, para ese turno inclusive. ¿Cuántas veces les puede pasar que una misma institución educativa en el turno mañana es de una manera, en el turno tarde es de otra? ¿Sí? Es el mismo ujú, contexto, pero bueno, hay singularidades, hay particularidades de ese grupo que nos hace que la planificación la modifiquemos. Por eso debe ser diferente y flexible, con formatos y modalidades, ¿sí? Que los vamos a ujú, ver un poquito más adelante, qué tipos, que son unidades didácticas, temáticas, que lo vamos a desarrollar después. Y obviamente con una coherencia interna en todos los componentes de la planificación, para que además sea comunicable. Lo interesante de esto, que a veces nos cuesta, ¿no? Pensamos ideas brillantes, pero lo tenemos que escribir, no nos queda otra, ¿sí? Porque es un deber, además, dijo Analía, y porque además es una previsión didáctica. Bueno, esta comunicabilidad tiene que ver con la propia acción como profesora y profesor. Bueno, vuelvo sobre lo mismo, qué hice, qué pensé, pero también si me ausento, mi suplente la tiene, la puede leer un equipo directivo, un colega, puede ser un repositorio de una institución. La verdad es que es muy interesante la comunicabilidad, porque es ujú. una de las funciones que nos permite abrirnos al otro, compartirlas y, ¿por qué no?, llevar adelante algunos cambios que sean necesarios en virtud de esa institución y de ese grupo de destinatarios, de estudiantes. Totalmente. Y si hago esos cambios, también tengo que volver a comunicarlos, ¿no? Eso también es importante y poner al Claro. tanto al equipo directivo de esos cambios que voy haciendo.
Bueno, paso a la Totalmente. siguiente. Ahí estamos hablando un Bien. poquito de los componentes, ¿no? Los componentes de esta planificación. Es importante aclarar que, como recién mencionó Maite, como la planificación es contextualizada y situada, muchas veces sabemos que los profes de educación física trabajamos en un montón de instituciones y muchas veces los formatos de esa planificación son diferentes de institución entre institución, ¿no? Pero bueno, acá pusimos algunos componentes que son innegociables, que deberían estar en todas las planificaciones. Sabemos que hay planificaciones que tal vez piden algunos otros componentes o algunos de los que están acá no los piden, pero bueno, pensamos que estos deberían ser los innegociables. Entonces, bueno, pensar un poquito que toda planificación tiene que tener una fundamentación, ¿no? Un por qué estoy realizando esta planificación. Bueno, con propósitos, con expectativas de logro, con objetivos. Por supuesto, basados en los diseños curriculares. Ustedes saben que hay diseños curriculares que hablan de ejes, como el de nivel secundario, como la propuesta curricular de CEF. Hay otros que hablan de bloques, como es el de nivel inicial del de primario, por ejemplo. Pero bueno, todos, dentro de todos ellos siempre tenemos contenidos. Entonces, una vez que yo fundamento, que determino los propósitos, las expectativas, los objetivos, selecciono bloques, selecciono contenidos, realizo una propuesta de estrategias de enseñanza que voy a utilizar y además después aparecen otros componentes como, bueno, ejemplos de actividades. Puedo, por supuesto que en una planificación anual no voy a poner todas las actividades que voy a hacer en todo el ciclo lectivo, pero puedo poner ejemplos de actividades que den cuenta de la estrategia que yo estoy utilizando, ¿no es cierto? También el tiempo, el recurso tiempo, durante qué periodo voy a estar trabajando con este bloque, con estos ejes, con este contenido, qué espacios son los que voy a utilizar y cuáles son los recursos materiales también que yo voy a utilizar. Y también pueden ser recursos bibliográficos, ¿no? Donde uno puede adjuntar bibliografía, depende del nivel, depende de las situaciones evaluativas, también puede adjuntar bibliografía. Pero Mai, te voy a Importante de pasar a todo vos. esto, perdón, Analía, perdón, perdón, perdón. Bien. No, no, dale. No, importante de esto, cuando Analía decía de las actividades, porque es un tema, pero pongo todas las actividades, no las pongo, por eso ella lo aclara perfectamente, porque en realidad justamente eso hace referencia a esto del formato flexible. Quizás lo que una actividad me pareció que ese día era perfecto, si llovió terriblemente, está el patio mojado, ¿cómo voy a hacer una actividad en la que se pueden resbalar y se pueden golpear? Entonces esa actividad la voy a Ujú. cambiar. Por lo tanto, no tiene mucho sentido explicar con tanto detalle cada una de las actividades. Por eso cuando en realidad les decimos esto, hay un fundamento para todas estas cuestiones. ¿Y qué es lo que esperamos que ustedes, a la hora de construirla y defenderla, pueden hacerlo con equipos directivos, con colegas, con estudiantes mismos, inclusive con familias que nos vienen a Ujú. preguntar a veces de por qué esto sí, por qué esto no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer docencia sobre esta planificación. Y las actividades es justo un punto, por eso Analia lo explicó, que no es necesario, ¿sí? Tanto detalle. Sí, Ana, perdón. Exacto. No, y después decíamos que nuestra planificación no podemos olvidar que tiene que estar enmarcada lo que venimos sosteniendo en este proyecto institucional, ¿no? No podemos, nuestra planificación es parte de ese proyecto institucional y a veces volvemos, ¿no? Hay docentes de educación física que trabajamos en varias instituciones. Bueno, hay que tener en cuenta ese proyecto institucional para realizar nuestra planificación. Bien, también hay que tener en cuenta que a la hora de planificar tenemos que hacer el diagnóstico de cada grupo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que poder realmente prever y ser previsor con esas situaciones de enseñanza que voy a elaborar. Entonces, otro tema importante a tener en cuenta, realizo un diagnóstico de toda la situación y de todo el grupo, de cada uno de mis grupos, para poder después llevar adelante una planificación que pueda ser en el tiempo y que se pueda sostener. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la calendarización, ¿no? El calendario de actividades docentes tiene fechas pautadas y nosotros no podemos perderlas de vista. Por ejemplo, que en junio son los juegos sociomotores. Entonces, eso debería estar pautado también en nuestra planificación. Depende del nivel siempre, ¿no? Depende del nivel, depende de la modalidad, pero debemos tener en cuenta este calendario de actividades docentes a la hora de poner los tiempos en nuestra planificación, ¿no? A la hora de decidir. Y por Perfecto. último, a ver si pasa, Ujú.
por último, hablamos de la evaluación, ¿no? La evaluación es parte de la planificación porque los docentes permanentemente estamos evaluando y nos estamos evaluando. Esto que decíamos hoy, ¿no? Eh, la planificación es la acción previa a la situación de enseñanza, pero después, cuando uno está en la situación de enseñanza, evalúa qué está sucediendo con esa situación de enseñanza, si nuestros estudiantes están aprendiendo, evalúa al final si la planificación fue buena, si no fue buena, si esa clase fue buena, y también evalúa a los estudiantes permanentemente, sea cual sea el registro que haga de eso, ¿no? Pero la planificación no puede estar por fuera de esta planificación. Importante de esto, que dejamos la evaluación para el final, no quiere decir que en realidad sea un proceso cronológico, que lo último que se haga, porque cuando Analía hablaba del diagnóstico, el diagnóstico es una evaluación, ¿sí? Por lo tanto, son los puntos de partida. La evaluación es todo un proceso, ¿no? Totalmente. Eh, y bueno, seguimos con la planificación, que es nuestro tema de hoy, obviamente, y Exacto. con algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que nos pueden guiar. ¿Vieron como los lugares que Ujú, tienen las preguntas frecuentes? Bueno, está bueno, es importante cuando planifico tener en cuenta estos criterios, tener en cuenta el diseño que prescribe, yo ahí realmente tomamos del diseño, tener en cuenta la flexibilidad, pero también tener en cuenta algunos conceptos que tienen que ver con el paradigma, con el concepto de la educación física, con cómo entendemos la enseñanza, ¿sí? Eh, Inclusive, como dice allí, ¿no? ¿Qué pasa con la inclusión? Y las voces a la hora de planificar. Bueno, todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer previo a ese momento del proceso mental que hablábamos hoy, que dice Ruth Harf. Bueno, ahí es cuando nos ponemos a pensar en virtud de estas cuestiones, que son también, nosotros le llamamos como innegociables, ¿sí? Y ujú, para que haya claridad, bueno, definimos un poco qué es la educación física, así como definimos cómo planificamos y qué es la planificación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la educación física, aunque parezca una obviedad, siempre partimos de conceptos bien claros. Esto es un concepto que está en el diseño curricular, que está presente en los documentos pedagógicos de la Dirección de Educación Física, por eso aquí lo copiamos textual, y la educación física como modalidad del sistema educativo bonaerense es concebida, fíjense que volvemos a lo mismo, algunas negritas o subrayar estas palabras claves, que es una práctica social, porque se manifiesta en diferentes actividades motrices propias de la cultura, pero también es una disciplina pedagógica en el ámbito educativo. Nos parece interesante la intencionalidad pedagógica de esto y la sistematicidad con la que nosotros brindamos la clase, que realizamos la ujú, clase. No la hacemos una vez cada tanto. Hay una sistematicidad con una intencionalidad. ¿Eh? Esto de la totalmente, centralidad de la enseñanza tiene que ver con eso, obviamente. Y por supuesto totalmente. que esto de intencional y sistemáticamente tiene que ver con, en relación a los bloques que tenemos que ver con el cuerpo, con uno mismo, con los otros y con el ambiente, ¿no? Y acá en Ujú, esta placa que tenemos, tiene que ver con el enfoque disciplinar, con estas concepciones teóricas de cómo entendemos la educación física, ¿sí? Y que tenemos también tres palabras claves que lo vamos a hacer muy, muy simple. Esto de por qué la educación física es humanista, social y democrática, que a veces lo repetimos, lo decimos, ujú, pero lo importante es saber comprender qué significa cada cosa, ¿no? ¿Qué significa esto de ujú, que es humanista? Que en definitiva se sitúa al estudiante en el centro del proceso educativo, ¿sí? Contrariamente a lo que ujú, pasaba en la vieja pedagogía, en la pedagogía tradicional, como decimos la vieja escuela. No, hoy la ujú. entendemos cuando centramos en el estudiante. ¿Por qué es social? Social abarca contenidos socialmente significativos que realmente le interesan al estudiante, a los y las estudiantes. Quizás algunos contenidos fueron hegemónicos en algunas épocas, pero también le sumamos algunos de carácter alternativo. Todos tienen su lugar en la medida que Ujú, sean significativos. Y por último, ¿por qué es democrática? En realidad ofrece un espacio de formación para los estudiantes y para sus necesidades, intereses, todo aquello que ellos puedan participar digamos, opinar, y aquello que ujú. realmente surja no solamente de nosotros como creadores, como artesanos, sino también en la palabra de nuestros y nuestras estudiantes, nuestros y nuestros alumnos, ¿sí? Sí, tal cual, Maite. Y una vez que nosotros estamos parados en este nuevo paradigma, ¿no? Con esta educación física humanista, social, democrática, ¿no? Entendiendo que somos una disciplina pedagógica, entendiendo que estamos enmarcados en diseños y propuestas curriculares y en un marco normativo,
cómo pensamos la planificación, ¿no? Cómo la construimos. A partir de ahí podemos empezar a construirla, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decías tan importante, esto de ciertas prácticas que fueron hegemónicas. Hoy justo uno de los bloques decía, ¿no? La planificación también garantiza el acceso, la democratización de saberes, la variabilidad de la práctica. Y bueno, dentro de los, en una de las placas que hablamos de los formatos y de las modalidades, ¿no? De planificar, Sí. nosotros hablamos básicamente de dos modalidades y hay una tercera también, pero las que ponemos más en valor son estas dos porque consideramos que son las que el profe son las que más utiliza a la hora de planificar. Por un lado tenemos la unidad didáctica. Y por el otro lado tenemos los proyectos didácticos, ¿no? La unidad didáctica, uno dice, ¿qué es una unidad didáctica? Bueno, en realidad es una determinada cantidad de contenidos que el docente selecciona para ser enseñados en una determinada periodo de tiempo, ¿no es cierto? Para determinado grupo, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos los proyectos didácticos, que también son un conjunto de contenidos, de acciones, de tareas que se planifican, pero la diferencia que tiene con la unidad didáctica es que en realidad el proyecto tiene como fin un producto. Cuando nos referimos a producto podemos decir un hecho, un evento, un encuentro, ¿no es cierto? En el caso de la educación física generalmente son muestras, encuentros deportivos, a lo mejor una competencia formativa y también tenemos la unidad temática. ¿Qué es una unidad temática? La unidad temática es un tema que va a transversalizar nuestra planificación durante todo el ciclo lectivo y en donde nuestras unidades didácticas y nuestros proyectos didácticos de algún modo están entrelazados o enlazados con esta unidad temática que nosotros vamos a desarrollar durante todo el año. Por ejemplo, si trabajáramos con la educación física y la salud durante el ciclo lectivo 2026, nuestras unidades didácticas y nuestros proyectos didácticos de algún modo también se tendrían que enlazar con esa unidad temática que es la que va a transversalizar la planificación todo el año. Aunque también podemos, aunque también no, deberíamos también estar transversalizados por la temática que aborde la institución, ¿no? En su proyecto institucional. Como decíamos hoy, nuestra planificación también es parte de este proyecto. Y pensábamos en algún ejemplo como para construir esta planificación, ¿no? Y una de las primeras placas que nos parece, con esto de que hablamos de la utilidad, una de las primeras placas que nos parece súper útil para un docente es este diagrama de Gantt, ¿no? Que, como dice Maite, es un cuadro que nos sirve para organizarnos la tarea anual. Y en este cuadro lo que vamos a poner es cuánto va a durar cada unidad didáctica, bueno, ahí está abreviado en UD, o cada proyecto didáctico. Por supuesto que los proyectos y las unidades didácticas no son, no significa que una empiece y cuando termina recién empieza la otra. A veces podemos estar trabajando paralelamente una unidad didáctica y un proyecto didáctico, ¿no? Pero este diagrama, de alguna manera, nos sirve para calendarizar nuestra tarea y deberíamos realizarlo y armarlo justamente con el calendario de actividades docentes para tener en cuenta cuáles son las distintas acciones que tenemos que realizar durante el año. Aparte de Analía, si me permitís, a Dale. veces tenemos estas frases tan armadas, el tiempo vuela, uy, se me pasó volando. La verdad es que esto bastante genérico, ¿sí? Y Ujú, anual, nos permite, como decía Analía, no solo el calendario de actividades docentes, sino también nosotros en las instituciones no estamos solos. A veces compartimos espacios, otras veces podemos generar otras actividades. Entonces, lo mejor es ya preverlo, porque si tenemos una salida educativa a algún lugar, una salida educativa implica toda una serie administrativa de autorizaciones, de cuestiones que no son de totalmente. un día para el otro. Entonces, no nos puede llegar eso a lo loco para hacerlo. Entonces, esto nos permite una organización, primero individual, desde lo personal, como agenda del profesor o de la profesora, pero también en ese aspecto de la comunicabilidad. Bueno, yo le puedo decir al equipo directivo, mira, voy por este lado, mi idea es esto, ellos también lo pueden tener a mano en su espacio directivo o el grupo de colegas. Entonces, inclusive podemos mejorar las propuestas desde este lugar, ya pensando en marzo qué puedo hacer en octubre o en marzo qué puedo hacer en noviembre, con el ejemplo que ahora les va a contar Analía con la semana de las prácticas gimnásticas. Pero Tal si yo cual. lo quiero pensar
un día para el otro o de un mes para el otro inclusive, es muy poco el tiempo. En educación, pensar para adelante es súper importante. Sí, totalmente. O la comunicación a las familias, si tuviéramos que comunicar a las familias, Exacto. cuándo lo hago, en qué momento lo Un hago. Por eso, evento. un evento, por eso estas grillas son tan importantes, sea cual sea nuestro nivel de educativo en el que estemos trabajando o la modalidad educativa en la que estemos trabajando, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos que pusimos, tomando el diseño curricular para la educación primaria, tiene que ver con una unidad didáctica, pero también lo podemos transformar en un proyecto, ¿no? Entonces, pensándolo de esta manera, si tuviéramos que proponer una unidad didáctica para un sexto año de escuela primaria, tal vez podríamos pensar en el diseño de composiciones coreográficas con destrezas, ¿no? Que tiene que ver con las prácticas gimnásticas y con las prácticas expresivas. Podemos destinar a esta unidad didáctica 2 meses, que ahí dice en la calendarización serían mayo y junio. O sea, en ese diagrama de Gantt, nosotros tendríamos que poner esta unidad didáctica en mayo y junio. Ahí nosotros podríamos poner una fundamentación, por qué elegimos esta unidad didáctica, por qué la consideramos importante para nuestros y para nuestros estudiantes, ¿no? Luego establecemos propósitos, que también los tenemos en el diseño. En el diseño aparecen los propósitos para este segundo ciclo. Por supuesto que tiene que ver con los propósitos de estas prácticas, ¿no? Y luego establecemos los objetivos. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que queremos que nuestras y nuestros estudiantes logren, ¿no? Proponemos estos objetivos. Una vez que establecemos esto, que es el horizonte a donde queremos llegar, ese es nuestro rumbo, vamos a seleccionar de nuestro diseño curricular los bloques y los contenidos, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, el diseño de composición coreográfica correspondería a un solo bloque, sí, pero a veces intervienen otros bloques. Entonces, ponemos como primer bloque las prácticas motrices expresivas. Bueno, ¿por qué? Porque sería el principal en esta unidad didáctica. Y ahí tomamos los contenidos que consideramos nosotros que vamos a trabajar para esta unidad didáctica de bimestral, ¿no es cierto? Pero a la vez también estamos tomando a lo mejor contenidos del otro bloque, del bloque que el nombre completo es gimnásticas, atléticas y acuáticas, pero nosotros estamos tomando solo la parte de gimnásticas, por eso lo recortamos a gimnásticas. Y vemos cuáles son esos contenidos que pertenecen a ese bloque y que también van a estar involucrados en esta unidad didáctica. Y a la vez también podemos estar trabajando sobre la conciencia y la constitución corporal y tomamos los contenidos de ese bloque que van a estar comprometidos en esta unidad didáctica, que se van a abordar, ¿sí? Que nuestras y nuestros estudiantes van a trabajar, que van a aprender, ¿sí? Después ponemos las estrategias de enseñanza y por supuesto, como dice Camilioni, ¿no? La estrategia de enseñanza va a estar siempre anudada a ese contenido. Entonces, en este caso están puestas como de manera genérica, porque probablemente con cada contenido vayamos usando distintas estrategias. Y la realidad es esa, ¿no? También siempre se sugiere que las estrategias sean variadas, del mismo modo que los contenidos, del mismo modo que los bloques y del mismo modo que las distintas prácticas. Entonces los pusimos de manera genérica porque, bueno, obviamente después va a estar en relación con la propuesta de cada clase de esos 2 meses. Ahí, como decíamos hoy, que Maite lo remarcó muy bien, el ejemplo de actividades. Solo ponemos un ejemplo o dos, porque si vamos a estar trabajando 2 meses en esta unidad didáctica, no vamos a poder volcar en nuestra planificación todas las actividades que vamos a llevar adelante en esta cantidad de clases que tienen estos 2 meses. Y bueno, por último, la situación evaluativa, ¿no? Siempre estamos evaluando, siempre estamos viendo si nuestros estudiantes, si la planificación funciona, si esta propuesta de enseñanza fue buena para nuestros y para nuestros estudiantes, si nuestros estudiantes pudieron aprender, ¿no es cierto? Em, y también lo que podemos decir es que cómo esta unidad didáctica podemos transformarla en un proyecto. Podríamos transformarla en un proyecto si pudiéramos presentar una muestra de esto que estuvimos haciendo. Entonces, ahí es lo que hoy mencionábamos como un producto, ¿no? Una muestra institucional de esta unidad didáctica, pero que se transforma en un proyecto al realizar una muestra donde participe toda la comunidad educativa, las familias, el resto del equipo docente, el equipo directivo, ¿no? Entonces,
están vinculadas las unidades didácticas y los proyectos. Nada más que, bueno, en un caso aparece esto de esta instancia que también es para muchos y muchas estudiantes, también es un estímulo y es un incentivo, ¿no? Sí, especialmente, Analía, vinculado con esto de la significatividad. Cuando decimos, porque a veces la palabra muestra nos lleva a pensar, la muestra, una muestra pensada, articulada, dialogada con nuestros estudiantes inclusive. ¿Les gustaría? ¿Qué les parece? Esa es la característica del proyecto también, cuando acordamos con ellos hacerlo. Entonces, es algo que se construye con nuestros propios estudiantes, ¿sí? Y que no Totalmente. resulta algo que hay que hacerlo porque es la comunidad, porque es la semana, porque hay que hacerlo porque nos lo piden, ¿sí? Vino de Totalmente. arriba, como a veces decimos esas frases que la verdad Sí, no tenemos por qué sostenerla, al contrario, desde nuestra totalmente. planificación nosotros somos los docentes reflexivos que con la guía y la intencionalidad es a donde llevamos y a donde lo queremos llevar, justamente, ¿sí? Sí, Por eso totalmente. como frase final y para ir cerrando Sí. este formato, para que tampoco ocupe demasiado tiempo, porque creemos que es una horita aproximadamente sobre esto de Ujú, la planificación, son puertas que se abren. Nosotros cuando hablamos de ejemplos, este ejemplo que les contaba recién Analía, no es a modo de dar una receta de ninguna manera, desde la dirección sostenemos que son justamente ejemplos, porque nos puedan dar la idea de totalmente. cómo podemos a su vez transformar, ¿sí? Pero sí nos Sí, parece totalmente. interesante un ejemplo, un ejemplo. Y para cerrar, bueno, tomamos estas autoras que ya las hemos mencionado, que están en los documentos pedagógicos de la Dirección de Educación Física, en este caso Monetti y Molina, del año 2024, donde como un Ujú, cierre, ¿no? A modo de corolario, dice que la planificación no se reduce a la aplicación de saberes teóricos. ¿Y qué es lo que venimos construyendo desde que iniciamos hasta acá? Obviamente, ujú, ¿qué es la construcción? ¿Qué es un saber profesional? Porque en realidad el docente es el saber profesional, ¿sí? Quien dirige, quien lo piensa, quien lo ejecuta, quien lo lleva adelante, y donde lo fundamental, por supuesto, como hoy hablábamos de lo situado en el estudiante, lo situado en la centralidad de la enseñanza, que es por donde nosotros pensamos y creemos que la planificación tiene que tener ese sentido, el enseñar, pero para que el otro aprenda. Así que les totalmente. agradecemos muchísimo, Analía, gracias. Hemos No, gracias, finalizado May. Para este formato. finalizar, agradecerles y contarles que, bueno, para esta presentación hemos utilizado biobibliografía que ustedes, como contó hoy Maite, la encuentran en la página del ABC y otros autores que nosotros, que son referencias bibliográficas que la misma dirección toma y que amplían los documentos que encontramos en el ABC, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que esta asistencia técnica de este modo virtual ustedes la puedan tener a mano y la puedan escuchar cuando lo necesiten, porque bueno, sabemos que es difícil a veces que todas las asistencias técnicas lleguen de manera presencial a todos los distritos y creemos que esta es una manera de poder llegar y que sea útil para ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.